Altiplano, Estado de México. Centro Federal de Readaptación Social. Número 1. Sábado 11 de julio de 2015, 8:52 de la noche. La cámara de seguridad en la celda 20 del módulo de máxima seguridad captó el momento exacto. Joaquín Guzmán Loera, el Chapo, el narcotraficante más peligroso del mundo según el gobierno de Estados Unidos, el hombre que había sido capturado apenas 17 meses antes, después de una cacería internacional que costó millones de dólares y movilizó a cientos de agentes, caminó tranquilamente hacia el área de la regadera en su celda. Una celda de 3 metros por 4 metros que supuestamente era imposible de escapar. Una celda vigilada por cámaras las 24 horas. Una celda en la prisión más segura de México, diseñada específicamente para contener a los criminales más peligrosos del país, criminales que el sistema penal no podía arriesgarse a perder. Guzmán se movió detrás de la pared divisoria que proporcionaba privacidad mínima para el área del baño. La cámara lo perdió de vista por exactamente 4 segundos. Cuando los guardias revisaron el monitor 20 minutos después, durante su ronda de verificación rutinaria, la celda parecía vacía. Corrieron hacia la celda física, abrieron la puerta de seguridad, entraron gritando el nombre de Guzmán, buscándolo en cada rincón de esos 12 metros cuadrados, como si de alguna manera pudiera estar escondido debajo de la cama metálica, atornillada al piso, o dentro del inodoro de acero inoxidable. Entonces vieron el hueco, un agujero cuadrado de 50 centímetros por 50 centímetros cortado perfectamente en el piso de concreto del área de la regadera. El agujero bajaba verticalmente 10 metros a través del piso reforzado, a través de la capa de seguridad adicional que supuestamente hacía imposible cualquier intento de túnel, hasta conectar con un túnel horizontal que se extendía 1.500 metros, casi 1,5 kilómetros, hasta una casa de seguridad en Santa Juanita, un pueblo a las afueras del complejo penitenciario, un túnel equipado con iluminación eléctrica completa, con rieles metálicos en el piso, con una motocicleta adaptada que corría sobre esos rieles, diseñada para transportar personas y equipos a través del túnel a velocidades de hasta 30 kilómetros por hora, con un sistema de ventilación que bombeaba aire fresco desde la superficie, con refuerzos estructurales de madera cada 3 metros para prevenir colapsos, con una escalera en el punto de salida que subía hasta la planta baja de una casa, donde un equipo de ingenieros, arquitectos y trabajadores de construcción habían pasado más de 1 año excavando, reforzando, equipando el túnel más sofisticado jamás construido para una fuga de prisión en la historia de México. A las 9:17 de la noche del 11 de julio de 2015, aproximadamente 25 minutos después de que Joaquín Guzmán desapareció de la cámara de seguridad, el director del penal Altiplano activó el protocolo de emergencia, cerró completamente la prisión, movilizó a todos los guardias disponibles, notificó inmediatamente al Comisionado Nacional de Seguridad, y dentro de 45 minutos la noticia había llegado al presidente Enrique Peña Nieto, quien estaba en París en una visita de Estado y tuvo que ser informado por teléfono que el prisionero más importante de México, el hombre cuya captura en 2014 había sido celebrada como una victoria monumental del gobierno mexicano, el narcotraficante cuya recaptura había costado años de trabajo y recursos incalculables, acababa de escaparse de la prisión más segura del país a través de un túnel que nadie sabía que existía. La humillación fue instantánea e internacional. CNN interrumpió su programación regular para reportar la fuga. The New York Times publicó la historia en su portada digital inmediatamente. Todos los medios mexicanos abandonaron su programación normal para cubrir la noticia. Y en redes sociales, las burlas comenzaron inmediatamente. Memes de Guzmán escapando. Chistes sobre la seguridad máxima de Altiplano. Comentarios sarcásticos sobre el gobierno mexicano que no podía mantener en prisión ni siquiera al criminal más vigilado del país. Para entender cómo el Chapo logró lo imposible,
cómo construyó un túnel de 1.5 kilómetros debajo de la prisión más segura de México sin que nadie lo detectara, hay que entender tres cosas fundamentales. Primero, la construcción del túnel no comenzó después de que Guzmán fue capturado en febrero de 2014. Comenzó antes, mucho antes. Posiblemente meses antes de su captura, cuando su organización ya anticipaba que eventualmente sería arrestado y empezó a preparar planes de escape preventivos. Segundo, la construcción involucró no solo a excavadores y trabajadores de construcción, sino a ingenieros profesionales, arquitectos, topógrafos, personas con habilidades técnicas sofisticadas que pudieron calcular exactamente dónde estaría la celda de Guzmán dentro del complejo penitenciario. Calcular la profundidad necesaria para evitar detección por sensores sísmicos, diseñar el sistema de ventilación, crear los rieles para la motocicleta, todo con precisión milimétrica. Y tercero, la operación requirió corrupción masiva. No solo de uno o dos guardias, sino de múltiples personas en posiciones clave dentro del sistema penitenciario que proporcionaron información sobre la ubicación exacta de la celda de Guzmán, sobre los horarios de rondas de seguridad, sobre la tecnología de detección que el penal utilizaba, sobre cómo evadir cada sistema de seguridad que supuestamente hacía a Altiplano impenetrable. Retrocedamos a febrero de 2014, cuando Joaquín Guzmán fue capturado en Mazatlán, Sinaloa, después de 13 años de libertad desde su primera fuga legendaria del penal de Puente Grande en 2001. La captura fue resultado de una operación conjunta entre el gobierno mexicano y agencias estadounidenses, particularmente la DEA, que habían rastreado a Guzmán durante meses, interceptando comunicaciones, siguiendo a sus asociados, estrechando el cerco hasta que finalmente lo localizaron en un condominio en Mazatlán, donde pensaba que estaba seguro. La captura fue celebrada como victoria histórica. El presidente Peña Nieto personalmente anunció el arresto, describiendo a Guzmán como el criminal más buscado del mundo, y prometiendo que esta vez no habría fuga, que México había aprendido las lecciones de 2001, que el sistema penitenciario estaba preparado para contener incluso al criminal más peligroso y más rico. Guzmán fue trasladado inmediatamente a Altiplano, oficialmente conocido como Centro Federal de Readaptación Social número 1, ubicado en Almoloya de Juárez, Estado de México, aproximadamente 90 kilómetros al oeste de la Ciudad de México. Altiplano no era una prisión ordinaria. Era la instalación de máxima seguridad diseñada específicamente después de la fuga de El Chapo en 2001 para prevenir exactamente ese tipo de escapatorias. Tenía múltiples perímetros de seguridad, cámaras de vigilancia en cada celda y pasillo, sensores de movimiento, detectores sísmicos subterráneos diseñados para identificar cualquier excavación, guardias entrenados específicamente en protocolos antifuga, y para prisioneros de alto perfil como Guzmán, vigilancia constante 24/7, con revisiones de celda cada hora. Cuando Guzmán llegó a Altiplano el 22 de febrero de 2014, fue asignado a la celda 20 en el módulo de máxima seguridad. Esa celda se convirtió en su mundo, 3 metros por 4 metros. Una cama metálica atornillada al piso, un inodoro de acero inoxidable, un lavabo pequeño, un área de regadera separada por una pared baja de concreto, una cámara de seguridad que grababa todo excepto el área del baño por razones de privacidad básica. Eso era todo, sin ventanas, sin contacto con otros prisioneros. Una hora de ejercicio al día en un patio cerrado también vigilado por cámaras. Llamadas telefónicas monitoreadas limitadas a 10 minutos 2 veces por semana. Visitas familiares estrictamente controladas en una sala de visitas donde todo era grabado y observado. El gobierno mexicano creía que Guzmán estaba contenido, que era imposible que escapara de Altiplano, que incluso con todo su dinero, con toda su organización, con todos sus recursos, no podría vencer el sistema de seguridad diseñado específicamente
para prevenir su fuga. Estaban equivocados, porque lo que el gobierno no entendió, lo que subestimó completamente, fue que para el cártel de Sinaloa, rescatar a El Chapo no era solo una operación criminal, era una inversión estratégica que justificaba cualquier costo, cualquier riesgo, cualquier esfuerzo necesario. Porque Guzmán no era simplemente el líder del cártel. Era el cerebro, el estratega, el que mantenía las alianzas, el que negociaba con proveedores colombianos y distribuidores estadounidenses, el que resolvía conflictos internos, el que tomaba las decisiones que determinaban si el cártel prosperaba o colapsaba. Sin Guzmán, el cártel de Sinaloa funcionaba, pero no óptimamente. Sus lugartenientes podían manejar operaciones día a día, pero no podían replicar la visión estratégica de largo plazo que había hecho del cártel la organización de narcotráfico más exitosa del mundo. Entonces, rescatar a Guzmán no era sentimentalismo ni lealtad personal, era puro pragmatismo criminal. El cártel necesitaba a su líder libre para mantener su dominio, y estaban dispuestos a gastar lo que fuera necesario para lograrlo. La operación del túnel comenzó posiblemente en marzo o abril de 2014, apenas semanas después de que Guzmán fue encarcelado. Los relatos exactos varían, pero la evidencia forense sugiere que la construcción tomó entre 12 y 15 meses, lo que sitúa el inicio en la primavera de 2014. El primer paso fue adquirir la propiedad en Santa Juanita, que serviría como punto de entrada del túnel. No fue comprada a nombre de nadie conectado obviamente con el cártel de Sinaloa. Fue comprada a través de prestanombres, empresas fantasma, múltiples capas de separación que hacían imposible rastrear la propiedad hasta el cártel. La casa era modesta, nada lujosa, exactamente el tipo de propiedad que no llamaría atención en un pueblo semirural como Santa Juanita. Tenía un terreno trasero grande rodeado por muros altos, suficiente para proporcionar privacidad para las operaciones de construcción que vendrían. Los vecinos más cercanos estaban a 50 metros de distancia, suficientemente lejos para que el ruido de la excavación no fuera un problema si se hacía con cuidado durante horas específicas. El segundo paso fue el reconocimiento topográfico. Ingenieros contratados por el cártel, posiblemente sin saber para qué exactamente trabajaban, realizaron estudios detallados del terreno entre Santa Juanita y el complejo penitenciario de Altiplano. Necesitaban calcular la ruta exacta que el túnel debería tomar, identificar obstáculos subterráneos como líneas de agua o cables eléctricos, determinar el tipo de suelo y roca que encontrarían y, más críticamente, localizar con precisión milimétrica dónde estaba la celda 20 dentro del complejo penitenciario. Esto último requirió información interna. Alguien dentro de Altiplano, posiblemente múltiples personas, proporcionó planos detallados del penal, información sobre la ubicación exacta de la celda de Guzmán, datos sobre la profundidad de los cimientos, detalles sobre los sistemas de detección sísmica que supuestamente alertarían a las autoridades sobre cualquier excavación cerca del penal. Esta información no se podía obtener sin corrupción, sin sobornos masivos, sin comprometer a personas en posiciones clave dentro del sistema penitenciario. ¿Cuánto costaron estos sobornos? Las estimaciones varían. Algunos expertos sugieren que el cártel de Sinaloa gastó entre 5 y 10 millones de dólares solo en sobornos para obtener la información necesaria y asegurar la cooperación de personal clave. Otros sugieren que la cifra pudo ser mucho mayor, posiblemente 20 o 30 millones de dólares cuando se incluyen todos los pagos a guardias, administradores, técnicos de mantenimiento, cualquiera que pudiera proporcionar información útil o simplemente mirar hacia otro lado en momentos críticos. El tercer paso fue la excavación real. Esto no fue como los túneles crudos que narcotraficantes típicamente cavaban bajo la frontera entre México y Estados Unidos. Esto era ingeniería sofisticada.
El túnel comenzaba en el sótano de la casa en Santa Juanita, descendía verticalmente aproximadamente 15 metros hasta alcanzar una profundidad donde los sensores sísmicos de altiplano no detectarían la excavación. Luego corría horizontalmente 1500 metros directamente hacia el complejo penitenciario y finalmente ascendía verticalmente 10 metros para conectar con el piso de la celda 20. La excavación tomó meses. Equipos de trabajadores de construcción, probablemente rotados regularmente para mantener seguridad operacional, cavaron manualmente usando herramientas que minimizaban vibraciones detectables. Removieron aproximadamente 3.500 toneladas de tierra y roca que tuvieron que ser sacadas discretamente, probablemente en camiones de construcción durante horas diurnas, cuando ese tipo de actividad no llamaría atención en un área semirural. Mientras excavaban, instalaron refuerzos estructurales. Vigas de madera cada 3 metros para prevenir colapsos. Un sistema de drenaje para manejar agua subterránea. Ventilación eléctrica que bombeaba aire fresco desde la superficie, crítico para mantener condiciones respirables en un túnel tan largo. Iluminación LED a lo largo de toda la extensión del túnel, proporcionando visibilidad completa, y los rieles metálicos, soldados profesionalmente en el piso del túnel, diseñados para soportar el peso de la motocicleta adaptada. La motocicleta era una pieza de ingeniería impresionante por sí misma. No era una motocicleta común, era una máquina modificada específicamente para operar sobre rieles en un túnel estrecho. Tenía ruedas adaptadas que se ajustaban perfectamente a los rieles, un motor eléctrico silencioso para minimizar ruido, asientos para 2 personas y espacio de carga para equipos o suministros. Podía alcanzar velocidades de 30 kilómetros por hora, lo que significaba que una persona podía viajar los 1.500 metros del túnel en aproximadamente 3 minutos. Todo esto, toda esta operación masiva de ingeniería, sucedió literalmente debajo de la prisión más segura de México, sin que nadie lo detectara, sin que los sensores sísmicos alertaran sobre excavación, sin que patrullas de seguridad notaran actividad sospechosa en Santa Juanita, sin que ninguno de los múltiples sistemas de vigilancia y monitoreo diseñados específicamente para prevenir fugas detectaran que algo extraordinario estaba sucediendo. ¿Cómo es posible? La respuesta es corrupción sistemática. No fue que los sistemas de detección fallaran técnicamente. Fue que personas responsables de monitorear esos sistemas fueron sobornadas para ignorar alertas, para no reportar anomalías, para desactivar temporalmente sensores durante períodos de excavación crítica. La seguridad de altiplano no fue vencida por tecnología superior, fue vencida por la táctica más antigua del crimen organizado: comprar a las personas responsables de la seguridad. Para la primavera de 2015, el túnel estaba completo. Corría desde Santa Juanita hasta directamente debajo de la celda 20. Faltaba solo la parte más delicada de la operación: cortar el piso de concreto de la celda de Guzmán para crear el punto de salida sin alertar a los guardias. Esto requirió coordinación precisa. El piso de la celda era concreto reforzado con acero, aproximadamente 40 centímetros de espesor. Cortarlo haría ruido, crearía vibraciones, generaría polvo. Entonces tenía que hacerse rápidamente, durante un periodo cuando los guardias no estarían cerca de la celda, y tenía que ser el último paso, realizado inmediatamente antes de la fuga para minimizar el riesgo de detección prematura. Los relatos exactos de cómo y cuándo se cortó el piso varían. Algunos investigadores creen que el corte se hizo durante la semana anterior a la fuga, posiblemente durante la noche cuando los guardias hacían menos rondas. Otros sugieren que el corte se hizo literalmente el día de la fuga, en las horas inmediatamente previas a cuando Guzmán desaparecería. Lo que está claro es que el corte se realizó con herramientas especializadas que minimizaron ruido, posiblemente sierras de alamante con agua para reducir vibraciones y polvo,
y que el trabajo fue hecho por profesionales que sabían exactamente qué estaban haciendo. El 11 de julio de 2015 fue elegido como día de la fuga por razones que no son completamente claras. No había nada particularmente especial sobre esa fecha. Era un sábado regular. Posiblemente fue elegido porque los fines de semana tenían menos personal de seguridad, o porque Guzmán había recibido información de que una transferencia a una prisión diferente estaba siendo considerada y querían escapar antes de que eso sucediera. Cualquiera que fuera la razón, el 11 de julio era el día. Durante todo ese día, Guzmán actuó completamente normal. Desayunó su comida regular. Hizo su hora de ejercicio en el patio. Almorzó. Pasó la tarde en su celda leyendo periódicos. Cenó temprano alrededor de las 6 de la tarde. No hizo nada que llamara atención o sugiriera que algo extraordinario estaba a punto de suceder. A las 8:52 de la noche, Guzmán caminó hacia el área de la regadera en su celda. La cámara de seguridad lo capturó moviéndose detrás de la pared divisoria que proporcionaba privacidad para el baño. Y entonces, fuera de vista de la cámara, Guzmán se agachó, movió lo que probablemente era una cubierta temporal sobre el hueco en el piso, y comenzó a descender por la escalera improvisada que bajaba 10 metros verticalmente hasta conectar con el túnel horizontal. El descenso tomó aproximadamente 2 minutos. Cuando Guzmán llegó al fondo, encontró el túnel iluminado, ventilado, con la motocicleta esperando lista. Posiblemente había 1 o 2 personas esperándolo, asociados del cártel que habían viajado por el túnel para escoltar a Guzmán en su escape. Guzmán subió a la motocicleta y comenzaron el viaje de 1.500 metros hacia Santa Juanita. A velocidad moderada para evitar accidentes, el viaje tomó aproximadamente 5 minutos. A las 9:00 de la noche, Joaquín Guzmán llegó al punto de salida del túnel en la casa de Santa Juanita. Subió la escalera que llevaba al nivel del suelo. Emergió en el interior de la casa donde otro equipo de asociados estaba esperando con ropa limpia, vehículos, todo preparado para la siguiente fase de la operación. A las 9:17 de la noche, 25 minutos después de que Guzmán había desaparecido de la cámara de seguridad, los guardias en altiplano finalmente notaron que algo estaba mal. Durante su ronda de verificación rutinaria, revisaron el monitor de la celda 20 y vieron que parecía vacía. Inmediatamente corrieron a la celda física, la abrieron y descubrieron el hueco en el piso. El caos que siguió fue absoluto. Alarmas por todo el penal. Todos los guardias movilizados. La prisión completa cerrada. Pero ya era demasiado tarde. Guzmán no estaba en ningún lugar del complejo penitenciario. Para cuando las autoridades descubrieron el túnel y rastrearon su longitud completa hasta la casa en Santa Juanita, Guzmán ya había escapado de esa ubicación también, transportado en vehículos que lo llevaron fuera del Estado de México hacia destinos desconocidos donde el cártel de Sinaloa tenía casas de seguridad preparadas. La investigación posterior reveló detalles impresionantes sobre la sofisticación del túnel. No era solo un hueco en el suelo. Era una obra de ingeniería que habría impresionado a profesionales de construcción legítimos. Los investigadores encontraron que el túnel tenía sistema eléctrico completo con generadores de respaldo, que la ventilación era suficientemente potente para mantener aire fresco incluso con múltiples personas en el túnel simultáneamente, que los rieles estaban instalados con precisión profesional, que todo el proyecto demostró planificación meticulosa y ejecución experta. El costo total de construir el túnel fue estimado entre 50 y 100 millones de dólares cuando se incluyen todos los gastos: compra de propiedad, equipos de excavación, materiales de construcción, salarios para ingenieros y trabajadores, sobornos masivos a personal de seguridad, y todos los otros costos asociados con una operación de esta magnitud. Para el cártel de Sinaloa, que generaba literalmente miles de millones de dólares anuales en ganancias del narcotráfico, este era un gasto justificable. Era el costo de recuperar a su líder.
La reacción pública a la fuga fue devastadora para el gobierno mexicano. El presidente Peña Nieto, todavía en París cuando fue informado de la fuga, tuvo que cortar su visita de Estado y regresar inmediatamente a México para manejar la crisis. En su primera declaración pública sobre la fuga, Peña Nieto prometió que Guzmán sería recapturado, que los responsables de permitir la fuga serían castigados, que el sistema penitenciario sería reformado para prevenir futuros escapes. Pero el daño estaba hecho. La fuga del Chapo se convirtió en símbolo internacional de la corrupción e incompetencia del gobierno mexicano. ¿Cómo era posible, preguntaban medios internacionales, que el prisionero más vigilado en la prisión más segura de México pudiera escapar a través de un túnel cuya construcción tomó más de un año sin que nadie lo detectara? La única respuesta era corrupción masiva. Y esa respuesta reforzaba todas las narrativas negativas sobre México como Estado fallido incapaz de controlar al crimen organizado. Dentro de México, la reacción pública mezcló vergüenza y admiración. Vergüenza, porque la fuga demostraba que las instituciones gubernamentales eran penetrables, que ninguna prisión era realmente segura, que los criminales con suficiente dinero podían comprar su libertad sin importar cuántos sistemas de seguridad existieran. Pero también admiración, particularmente en ciertas regiones de Sinaloa y otros estados donde Guzmán era visto no como simple criminal, sino como figura casi mítica, como hombre que había vencido al gobierno 2 veces, que había demostrado que ni siquiera el Estado con todos sus recursos podía contenerlo. Los corridos celebrando la fuga comenzaron a circular casi inmediatamente. Canciones narrando la construcción del túnel, la audacia del escape, la humillación del gobierno. En estos corridos, el Chapo no era retratado como criminal que había sobornado su salida de prisión, sino como héroe casi sobrenatural que había logrado lo imposible, que había burlado al sistema a través de inteligencia superior y planificación brillante. Para el cártel de Sinaloa, la fuga fue victoria estratégica monumental. No solo recuperaron a su líder, sino que demostraron capacidad organizacional que aterrorizó a rivales y fortaleció lealtades internas. El mensaje era claro. El cártel cuidaba de su gente, incluso cuando estaban en la prisión más segura del país. El cártel encontraría manera de rescatarlos. Esto generaba lealtad entre miembros del cártel, que sabían que si eran capturados, la organización trabajaría para liberarlos. Después de la fuga, Guzmán desapareció completamente durante meses. A diferencia de 2001, cuando después de su primera fuga, gradualmente retomó control visible de operaciones, esta vez Guzmán mantuvo perfil extremadamente bajo. No hizo apariciones públicas, no dio entrevistas, no permitió que corridos mencionaran su ubicación específica. Había aprendido lecciones de su captura en 2014, cuando fue rastreado parcialmente porque se había vuelto demasiado visible, demasiado confiado. El gobierno mexicano, presionado enormemente tanto doméstica como internacionalmente, lanzó operación masiva para recapturar a Guzmán. Movilizó recursos sin precedentes. Cooperó más estrechamente que nunca con agencias estadounidenses, particularmente la DEA y el FBI. Ofreció recompensas multimillonarias por información. Y eventualmente, en enero de 2016, 6 meses después de la fuga del túnel, capturaron nuevamente a Guzmán en Los Mochis, Sinaloa, después de un tiroteo que dejó 5 sicarios del cártel muertos. Esta vez, el gobierno mexicano no arriesgó otra fuga. Guzmán fue extraditado a Estados Unidos en enero de 2017, trasladado a prisión de máxima seguridad estadounidense, donde las posibilidades de escape eran esencialmente cero. En julio de 2019, fue sentenciado a cadena perpetua más 30 años en una corte de Nueva York, terminando finalmente la carrera criminal del hombre que había escapado de prisiones mexicanas de máxima seguridad 2 veces.
Pero la fuga del túnel de 2015 permanece como uno de los escapes más espectaculares en la historia moderna del crimen organizado. No solo por la sofisticación técnica del túnel mismo, sino por lo que representaba sobre el poder del narcotráfico en México, sobre la profundidad de la corrupción en instituciones gubernamentales, sobre la capacidad organizacional de los cárteles más exitosos. La investigación gubernamental, después de la fuga, identificó a múltiples personas dentro de Altiplano que habían sido sobornadas por el cártel de Sinaloa. El director del penal fue arrestado. Varios guardias fueron procesados. Personal de mantenimiento fue investigado. Pero estos arrestos no cambiaron la realidad fundamental, que el sistema había fallado completamente, que todos los recursos invertidos en hacer a Altiplano imposible de escapar habían sido inútiles contra la combinación de dinero ilimitado del cártel y corrupción sistemática. Para estudiantes del narcotráfico mexicano, la fuga del túnel de 2015 es caso de estudio fascinante sobre cómo operan los cárteles más sofisticados. Demuestra varias cosas críticas. Primero, que estos grupos no son solo bandas criminales desorganizadas, sino organizaciones con capacidad de planificación y ejecución que rivalizan con corporaciones multinacionales legítimas. Segundo, que el dinero del narcotráfico no solo compra armas y sicarios, sino también expertise técnico, ingenieros, arquitectos, profesionales que pueden realizar proyectos extremadamente complejos. Tercero, que la corrupción no es fenómeno aislado de individuos específicos, sino problemática sistémica que penetra instituciones gubernamentales a niveles que hacen casi imposible confiar en que cualquier sistema de seguridad funcionará como diseñado. Y finalmente, la fuga demuestra algo sobre la naturaleza del poder en México, que a pesar de toda la retórica gubernamental sobre Estado de Derecho y guerra contra el narcotráfico, la realidad es que los cárteles más poderosos operan con nivel de impunidad que sugiere que en ciertos aspectos tienen más poder real que el gobierno mismo. Pueden construir túneles de 1,5 kilómetros debajo de prisiones federales. Pueden comprar información clasificada sobre sistemas de seguridad. Pueden coordinar operaciones masivas que involucran cientos de personas durante más de un año sin detección. Y pueden hacer todo esto mientras el gobierno presume de estar ganando la guerra contra las drogas. El túnel de El Chapo no fue simplemente hueco en el suelo. Fue declaración. Fue demostración de poder. Fue mensaje al gobierno mexicano y al mundo entero de que ciertos criminales, cuando tienen suficientes recursos y suficiente determinación, son prácticamente imposibles de contener con medidas tradicionales de justicia criminal. Hoy, el túnel ya no existe. Fue sellado y destruido después de que las autoridades lo descubrieron. La casa en Santa Juanita fue demolida. Altiplano implementó nuevos protocolos de seguridad, instaló más sensores, aumentó vigilancia. Pero todos estos cambios llegaron demasiado tarde para prevenir lo que ya había sucedido. Y la pregunta permanece, si volviera a suceder, si otro capo con recursos similares a El Chapo fuera encarcelado en prisión mexicana de máxima seguridad, ¿podría el gobierno prevenir otra fuga similar? La respuesta honesta, basada en lo que sabemos sobre corrupción persistente en instituciones mexicanas, probablemente es no. Mientras el narcotráfico genere miles de millones de dólares en ganancias, mientras los cárteles puedan ofrecer sobornos que exceden por órdenes de magnitud los salarios legítimos de guardias y administradores de prisiones, el riesgo de corrupción permanecerá. La fuga del túnel de 2015 no fue solo sobre Joaquín Guzmán. Fue revelación sobre el estado real de la guerra contra el narcotráfico en México. Fue demostración de que a pesar de décadas de esfuerzos, a pesar de miles de millones de dólares gastados en seguridad y aplicación de ley, a pesar de decenas de miles de muertos en enfrentamientos entre cárteles y fuerzas de seguridad,
Los cárteles más poderosos todavía tienen capacidad de realizar operaciones que desafían completamente la autoridad estatal. Y esa es la verdadera lección del túnel. No que el Chapo era particularmente brillante o especial, aunque ciertamente era criminal extremadamente capaz, sino que el sistema que se supone debe prevenir exactamente este tipo de escapes está tan comprometido por corrupción, tan penetrado por influencia del crimen organizado, tan fundamentalmente disfuncional, que incluso las prisiones más seguras, con tecnología más avanzada, con protocolos más estrictos, pueden ser vencidas cuando hay suficiente dinero y suficiente voluntad. 1500 metros de túnel, iluminación completa, sistema de ventilación, rieles metálicos, motocicleta adaptada, meses de construcción, docenas de personas involucradas, millones de dólares invertidos, y al final, funcionó perfectamente. El Chapo escapó, y México tuvo que enfrentar nuevamente la realidad incómoda de que sus instituciones más importantes podían ser compradas, que sus prisiones más seguras no eran realmente seguras, que la guerra contra el narcotráfico que los políticos proclamaban estar ganando era en realidad guerra que estaban perdiendo de maneras cada vez más obvias y más humillantes. Esa es la historia real del túnel del Chapo. No solo historia de escape audaz, sino historia sobre poder, corrupción y los límites del control estatal en país donde el crimen organizado tiene recursos que rivalizan o exceden los del gobierno mismo.